Hola, ¿qué tal programadores y futuros programadores? Hoy vamos a ver qué es JavaScript. Quédate conmigo, soy Marco Pérez, ingeniero de software, esto es PMFox Technology. Comparte, dale like, suscríbete y comencemos. Cualquier página de internet como mínimo está construida por HTML y CSS. El primero de ellos permite construir todo el marcado de la página mediante etiquetas HTML y dotando de semántica a la información mediante la naturaleza de dichas etiquetas. Posteriormente, el segundo de ellos permite darle estilos a la página web y construir una interfaz visual más agradable para el usuario. La separación bien marcada de estos dos pilares permite que si en algún momento necesitamos modificar la información o el diseño de la página, no tengamos también que lidiar con modificaciones en el otro. Sin embargo, utilizar solo y exclusivamente HTML y CSS en una página nos limita considerablemente. Si bien es cierto que con estos dos lenguajes podemos hacer un gran abanico de cosas, hay otras que serían totalmente imposibles o al menos mucho más fáciles de realizar si tuviéramos un lenguaje de programación a nuestra disposición, y en este punto es donde aparece JavaScript. Primer punto, vamos a comenzar con ¿qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación, o lo que es lo mismo, un mecanismo con el que podemos decirle a nuestro navegador qué tareas debe de realizar, en qué orden y cuántas veces. Por ejemplo, muchas de las tareas que realizamos con HTML y CSS se pueden realizar con JavaScript. De hecho, es muy probable que al principio nos parezca que es mucho más complicado hacerlo con JavaScript y que por lo tanto no merece tanto la pena aprenderlo. Sin embargo, con el tiempo, veremos que JavaScript nos ofrece una mayor flexibilidad y un abanico de posibilidades más grandes, y que bien utilizadas podemos ahorrarnos bastante tiempo. JavaScript es la tercera pieza fundamental de desarrollo web frontend, junto con los lenguajes como ya lo dije HTML y CSS. Cada uno de estos tres lenguajes tiene una función muy concreta en el desarrollo web. JavaScript rompe con la estática del HTML y permite crear elementos dinámicos e interactivos, mejorando ampliamente la interacción de los usuarios con una página web. Por lo tanto, para convertirse en un desarrollador web profesional se necesitan capacidades de desarrollo en estos tres lenguajes lo suficientemente amplias como para llevar a cabo un proyecto completo de frontend. Aunque más adelante veremos en profundidad las características de este potente lenguaje, hay que destacar que es un lenguaje que se ejecuta del lado del cliente, o sea, en el navegador, y que su amplio uso de las páginas web y otras aplicaciones han colocado a JavaScript como uno de los lenguajes de programación más demandados en los últimos años. Veamos algunas de las características principales que tiene JavaScript. Primero, JavaScript se ejecuta del lado del cliente. Cuando se dice que es un lenguaje del lado del cliente, nos referimos a que se ejecuta en la máquina del propio cliente, o sea, en tu computadora, a través de un navegador. Algunos de estos lenguajes son el propio JavaScript, HTML, CSS o Java. Esta categoría de lenguaje se diferencia de la otra gran categoría, los lenguajes del lado del servidor. Estos lenguajes se ejecutan e interpretan por el propio servidor y necesitan un tratamiento antes de mostrarlos al usuario final. Algunos de los lenguajes más populares del lado del servidor son PHP, ASP, Perl, Java, C# o cosas así. Otra de las características es que es un lenguaje orientado a objetos. JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. Quiere decir que utiliza clases, objetos como estructuras que permiten organizarse de forma simple y son reutilizables durante todo el desarrollo, como otros lenguajes de programación orientada a objetos que son Java, Python, C++, C#, entre otros. Otra característica es que es de tipado débil o no tipado. ¿Qué es un lenguaje sea tipado débil? Quiere decir que no es necesario especificar el tipo de dato al declarar una variable. Esta característica supone una gran ventaja a la hora de ganar rapidez programando, pero puede provocar que cometemos más errores que si tuviéramos esa restricción que poseen los lenguajes de tipado fuerte como C++ o Java.
Otra característica es de alto nivel. Que JavaScript sea un lenguaje de alto nivel significa que su sintaxis es fácil comprensible por su similitud al lenguaje de las personas. Se le llama de alto nivel porque su sintaxis se encuentra alejada del nivel máquina, es decir, del código que procesa una computadora para ejecutar lo que nosotros programamos. Un lenguaje de alto nivel como JavaScript permite que su barrera de entrada y su curva de aprendizaje se acorte drásticamente. Un ejemplo podría ser que la sentencia condicional empiece por if, que significa sí en inglés, permitiendo asociar rápidamente su funcionamiento y significado. Otro lenguaje de alto nivel muy utilizado y uno de los mejores para iniciarse en programación por esa característica es Python. Otra característica que se tiene es que es un lenguaje interpretado. JavaScript es un lenguaje interpretado porque utiliza el intérprete que permite convertir las líneas de código en el lenguaje de la máquina. Esto tiene un gran número de ventajas como la reducción del procesamiento en servidores web al ejecutarse directamente en el navegador del usuario, o que es apto para múltiples plataformas permitiendo usar el mismo código. Además de JavaScript, otros ejemplos de lenguajes interpretados son C#, Ruby, Java o Python. Muy utilizado por desarrolladores, otra característica muy importante. A la hora de elegir si aprender o no un lenguaje de programación, no solo hay que informarse sobre el tipo de lenguaje o su curva de aprendizaje, sino también su demanda en el mercado. JavaScript en la actualidad es uno de los lenguajes más demandados de los últimos años por su versatilidad y su infinita capacidad para crear plataformas cada vez más atractivas. Según un estudio de requisitos solicitados en las ofertas de empleo realizados por la Universidad de Boston, JavaScript es el segundo lenguaje más demandado, solo por detrás de Python. Si quieres saber cuántos puedes ganar, tenemos más videos o cuáles son los lenguajes de programación más utilizados para este 2022, checa los videos y verás ahí JavaScript. JavaScript, ¿para qué se utiliza? Bueno, JavaScript tiene varias aplicaciones que cualquiera que haya visitado páginas web interactivas o aplicaciones para móviles probablemente habrá experimentado. Aunque el desarrollo de sitios web, incluyendo la adición de elementos como formularios interactivos y animaciones, es el uso más tradicional de JavaScript, también se puede utilizar para las áreas de juegos basados en el navegador web, incluidos los típicos 2D y los 3D. También tenemos el desarrollo de aplicaciones para móviles, beneficioso porque es independiente de la plataforma telefónica. Presentaciones, creación de las presentaciones de diapositivas animadas en la web, entre muchísimas otras cosas más. Aunque la mayoría de las aplicaciones de JavaScript son del lado del cliente, este lenguaje también es útil en aplicaciones del lado del servidor, como la creación de servidores web. Librerías de JavaScript. JavaScript posee un amplio repertorio de librerías para diversas funcionalidades gracias a su amplia comunidad de desarrollo. A continuación incluimos algunas librerías o frameworks más utilizados en el mercado y cuáles son las características principales. Una librería es jQuery. jQuery es una de las librerías más conocidas para programar en JavaScript y cuenta con una gran comunidad de usuarios y desarrolladores. Una de las principales características es que se trata de una librería open source, es decir, de código abierto. La filosofía de jQuery se basa en realizar órdenes de codificación simples y escuetas, programando en una o dos líneas lo que en JavaScript llevaría 20 líneas. Esta característica simplifica enormemente el trabajo de desarrollo, haciéndola muy popular en el sector. Además, esta librería cuenta con una gran cantidad de extensiones o plugins que permiten añadir más funcionalidades al core, dotando al desarrollador de una gran flexibilidad y capacidad a la hora de afrontar un proyecto en JavaScript. Empresas tan importantes como Google, WordPress e IBM confían en jQuery para varios de sus proyectos. La librería más importante actualmente es React. Para esto vamos a decir que React es otra librería clave de JavaScript para los desarrolladores web. React fue creada por Facebook en el año de 2011 y planeada explícitamente para construir interfaces de usuario dinámicas, rápidas e interactivas. Al igual que jQuery, también es una de las librerías de código abierto centrada en la parte frontend de una aplicación. Ha ganado una gran popularidad en el sector debido a que se necesita menos código que si se utiliza únicamente JavaScript y sus resultados y funcionalidades son excelentes. Además, su uso de Virtual DOM es web como el desarrollo convencional. Esto a la hora de desarrollar páginas web es muy útil. Seguimos ahora con uno de los frameworks más importantes actualmente, que es Angular.
Angular es un framework desarrollado por Google en el año 2009 y de código abierto, al igual que React. Este framework se centra en el desarrollo frontend. Angular utiliza una versión de JavaScript llamada TypeScript. Es uno de los frameworks más utilizados actualmente y compite seriamente con React o Vue por su sencillez, implementaciones y su multitud de herramientas, así como su integración de utilización del HTML, evitando muchos quebraderos de cabeza a los desarrolladores. Es muy utilizado actualmente y si quieres ser desarrollador frontend, Angular es una muy buena opción. Vue.js. Con total seguridad, Vue es el framework de JavaScript que más ha crecido en popularidad en los últimos años. Su flexibilidad, su sencillez han convertido a Vue en la librería preferida de muchos desarrolladores amateurs y profesionales al enfrentarse a un proyecto de desarrollo web. Al igual que las librerías anteriores, Vue es de código abierto y se creó en 2014 por el mismo que desarrolló el framework Angular en Google unos años antes. La característica principal que ha lanzado Vue es su desacoplamiento en diferentes módulos, permitiendo agregar módulos y funcionalidades a la librería central de forma fácil e intuitiva. Y si queremos desarrollar en el backend, tenemos una librería muy útil que se llama Node.js. Node.js es la librería open source más utilizada para el desarrollo backend, con millones de desarrolladores en todo el mundo. Este framework surgió como respuesta a la necesidad de ejecutar aplicaciones con JavaScript no solo en un navegador, sino también en una máquina. Utiliza el entorno V8 de Chrome, haciendo el framework muy eficiente y seguro ante posibles bloqueos para aplicaciones que necesitan un flujo de datos en tiempo real. Espero les haya quedado claro qué es JavaScript, para qué se utiliza y cuál puede ser una opción que puedes aprender. Yo les recomiendo estos frameworks y estas librerías, ya que son actualmente las más utilizadas. Soy Marco Pérez, ingeniero de software. Esto es PMFox Technology. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comenta qué más puedes aportar o por qué podemos utilizar más JavaScript y hasta pronto.